¿Te imaginas que, tras años de silencio, heridas abiertas, demandas públicas y letras llenas de despecho, Shakira decidiera escribirle una canción a Antonio de la Rúa? Sí, al mismo Antonio que fue su pareja durante más de una década, su confidente, su apoyo en los inicios de su carrera internacional y también el protagonista de uno de los capítulos más conflictivos en la vida legal y emocional de la cantante. Pues, según información que ha comenzado a filtrarse desde su entorno más cercano, eso es justamente lo que estaría ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, entre estudios de grabación, reuniones discretas y apariciones públicas que han comenzado a levantar más de una ceja. Mientras muchos creían que aquella historia había quedado enterrada bajo capas de orgullo, resentimiento y juicios millonarios, parece que las melodías están diciendo otra cosa. Y no es casualidad. Shakira, lejos de detenerse o descansar luego de un intenso recorrido mediático tras su separación de Gerard Piqué, ha vuelto al estudio con una energía renovada. Pero esta vez no lo hace para lanzar otra indirecta convertida en hit global, sino para explorar un terreno emocional muy distinto, el del reencuentro con un amor del pasado que muchos daban por imposible. Ella convierte el dolor en arte, y la vida en espectáculo. Nosotros, claro, observamos, interpretamos y analizamos cada gesto, cada palabra, como si fuésemos detectives de novela rosa. Lo cierto es que lo que está componiendo no es un tema más. Las fuentes lo describen como una pieza intensa, íntima, cargada de simbolismo y con un peso emocional tan fuerte que quienes han escuchado fragmentos aseguran que no es una simple canción de amor. Es algo mucho más profundo, una historia encapsulada en notas, una declaración sin nombre, pero con un destinatario evidente. Por supuesto, no se trataría de una dedicatoria literal. No habrá nombres ni fechas específicas. No dirá Antonio en el coro ni hará referencia directa a episodios del pasado. Pero para quienes conocen la historia, los guiños serán más que suficientes. Las letras hablan de amores que regresan cuando menos se esperan, de señales que vuelven a aparecer en el camino, y de ese instinto que dice que a veces solo volviendo atrás se puede seguir adelante. Frases como lo que un día dejamos ir, regresa cuando más lo necesitamos o hay caminos que se cruzan una vez, pero hay amores que insisten en cruzarse dos, se repiten en los borradores que circulan entre el equipo de producción. La narrativa cambia. Si antes el tono era el de la denuncia, el empoderamiento y la ironía mordaz, como ocurrió con los temas dedicados a Piqué, ahora lo que predomina es una nostalgia suave, una introspección más madura, una especie de reconciliación emocional con su propia historia. Y claro, esto no sucede en el vacío. Coincide con la inesperada y gradual reaparición de Antonio de la Rúa en su vida, y no de manera tímida o casual, sino con esa elegancia calculada de alguien que sabe exactamente cuándo volver a escena. En los últimos meses, Antonio ha sido visto acompañándola en varios actos públicos. Desde cenas privadas hasta eventos benéficos, pasando por viajes relámpago y encuentros discretos, su presencia ha sido constante. Algunos lo describen como ese abrigo viejo que uno guarda por si el invierno vuelve. Otros, como el único hombre que realmente conoció a Shakira antes de que se convirtiera en un fenómeno global. Y ahora, al parecer, ha regresado con la intención de estar cerca, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Y no es cualquier regreso. Estamos hablando del hombre que estuvo a su lado en los momentos clave de su carrera, que participó activamente en decisiones estratégicas importantes y que, al separarse de ella, protagonizó una de las demandas más sonadas de la industria del entretenimiento latino. Recordemos que en 2012, Antonio de la Rúa inició un proceso legal contra Shakira, reclamando una compensación millonaria al argumentar que había sido su socio en varios negocios y en la gestión de su carrera. La batalla judicial fue intensa, larga y profundamente mediática, con titulares cruzados y una tensión que parecía irreversible. Por eso, verlos juntos de nuevo hoy, no solo causa sorpresa, sino que reabre heridas y debates. ¿Es posible perdonar algo así? ¿Qué lleva a una mujer como Shakira, que ha hecho de su autonomía un estandarte, a dejar entrar de nuevo a alguien que alguna vez intentó reclamar parte de sus logros? Las respuestas, como siempre, están en los detalles. Porque, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, las señales están ahí. Y si algo saben hacer los fans de Shakira es leer entre líneas. El primer indicio claro surgió semanas atrás, cuando Antonio fue captado entrando en un restaurante de Miami donde Shakira cenaba con amigos. No hubo fotos oficiales, pero los testigos no dudaron en describir la escena. Él, más delgado, con traje oscuro, acercándose a su mesa con familiaridad, hablándole al oído y sonriendo con naturalidad, como si el tiempo no hubiese pasado. Luego, vino una segunda pista, esta vez en Barcelona. Shakira viajó brevemente para ajustar detalles de un proyecto social ligado a su fundación Pies Descalzos. En un evento privado, Antonio estuvo presente, sentado en primera fila, aplaudiendo cada palabra. Discreto, sí, pero imposible de ignorar. Y después,
Llegó la escena que desató todas las alarmas: Nueva York, otoño, Central Park. Un paparazzi logró captarlos caminando juntos, ropa informal, café en mano, risas compartidas. Nada de poses, nada de marketing. Solo una imagen cargada de complicidad y, para muchos, de historia. Porque si bien la coincidencia es posible, la intención detrás de cada paso también lo es. Y si algo caracteriza a Shakira, es su habilidad para narrar su vida a través de la música. Así que, si con sus últimas canciones convirtió su ruptura con Piqué en un fenómeno global, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con un reencuentro inesperado? Según las fuentes más cercanas a su equipo creativo, la nueva canción está en pleno proceso de producción. Tiene un aire de balada con toques afrocaribeños y una letra que no deja espacio para la indiferencia. Frases como "cuando el mar devuelve lo que un día se llevó" o "a veces el adiós solo es un hasta luego disfrazado" figuran en los borradores y reflejan un claro intento de reconciliación emocional, si no con la persona, al menos con el pasado compartido. Lo curioso es que, mientras todos especulan sobre si esto implica una vuelta sentimental, ni Shakira ni Antonio han hecho declaraciones. Silencio absoluto. Solo gestos. Y música. Pero lo que empezó como un rumor, ahora se transforma en una corriente que cada vez toma más fuerza. Y con ella, la gran pregunta: ¿estamos realmente ante una reconciliación sentimental entre Shakira y Antonio de la Rúa, o todo forma parte de una colaboración simbólica, meramente artística, que juega con el pasado como inspiración? Porque si bien la música de Shakira siempre ha funcionado como un diario emocional donde plasma triunfos, caídas, traiciones y renacimientos, esta vez el panorama parece más ambiguo. La balanza oscila entre lo íntimo y lo estratégico, entre lo personal y lo mediático. Y eso, precisamente, es lo que lo vuelve tan fascinante. No olvidemos que la historia entre ellos no es una cualquiera. Antonio de la Rúa no solo fue su pareja por más de 10 años, fue también su compañero de viaje, su asesor, el hombre que estuvo presente en uno de los momentos más decisivos de su carrera, su consolidación en el mercado anglosajón. Mientras muchos lo veían como el hijo del presidente argentino, Shakira lo convirtió en parte clave de su equipo. Juntos diseñaron estrategias, construyeron puentes con la industria internacional y forjaron una alianza que, aunque sentimental, tenía un fuerte componente profesional. De ahí que su ruptura no haya sido simplemente emocional, sino también empresarial. Y de ahí también el nivel de conflicto que se generó cuando la relación terminó mal. Aquel juicio, en el que Antonio reclamaba parte de los beneficios de la carrera de Shakira alegando haber sido su socio estratégico, ocupó portadas durante meses. Fue un tira y afloja mediático y legal que dejó heridas profundas y una conclusión que muchos creían definitiva: ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero aquí estamos, más de una década después, viendo cómo esos hilos vuelven a entrelazarse, al menos en el terreno de lo simbólico. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué ahora? Y la respuesta no es sencilla. Algunos aseguran que es pura estrategia emocional. Que Antonio, tras años de mantener un perfil bajo, ha sabido elegir el momento adecuado para reaparecer, justo cuando Shakira se encuentra en una nueva cima de su carrera, con giras mundiales, contratos multimillonarios y una imagen pública más fuerte que nunca. Otros, en cambio, creen que la cantante ha llegado a un punto en su vida donde busca algo más que éxito profesional, estabilidad, conexión emocional, alguien que la conozca más allá de la fama. Y Antonio representa eso. No un romance de portada, sino un pedazo de su historia que, por alguna razón, se ha negado a morir del todo. En cualquier caso, la música vuelve a ser el hilo conductor. Esa nueva canción en la que trabaja no es una pieza de relleno, ni un experimento. Según fuentes de la producción, se trata de un tema al que se le está dando una importancia especial. No solo por el contenido emocional, sino porque podría convertirse en la piedra angular de su próximo proyecto discográfico. Hay quienes aseguran que formará parte de un bloque narrativo central dentro de su gira, una especie de momento catarsis donde Shakira se abrirá ante el público, no desde la rabia, como en sus últimos temas, sino desde la vulnerabilidad y la nostalgia. Y como era de esperarse, este giro ha dividido a su entorno más cercano. Algunos amigos de la cantante creen que este reencuentro con Antonio puede ser un bálsamo, una manera de sanar heridas antiguas, de cerrar bien lo que en su momento terminó mal. Otros, sin embargo, lo consideran una temeridad, un paso en falso motivado por la soledad y la presión emocional de los últimos años. Jugar con el pasado puede ser tentador, pero también peligroso, comentaba una fuente anónima cercana al círculo íntimo del artista. Y es que el regreso de Antonio no ha pasado desapercibido para nadie. Hace apenas unas semanas, se le vio entrando al mismo estudio de grabación en Miami donde Shakira trabaja día y noche en su nueva producción. Aunque intentó pasar desapercibido, los paparazzi no tardaron en identificarlo. Desde entonces, los rumores se intensificaron.
Se habla de encuentros nocturnos, de cenas en la casa de la cantante, de conversaciones que se prolongan hasta altas horas de la madrugada. Y lo más llamativo, ninguno de los dos parece tener prisa por desmentir nada. Shakira, por su parte, ha alimentado el misterio con pequeños gestos. En un directo reciente en Instagram, un fan le preguntó si creía en las segundas oportunidades. Su respuesta fue tan ambigua como reveladora: nunca digas nunca, la vida siempre tiene giros inesperados. Y luego, esa pausa larga, esa mirada hacia la cámara y una sonrisa que pareció decir más que cualquier declaración formal. Claro, no todos reciben bien esta posibilidad. En redes sociales, las opiniones están polarizadas. Hay quienes celebran el regreso de Antonio como una reconciliación merecida, una oportunidad para reparar lo roto con madurez y perspectiva. Otros, en cambio, ven en esto un error imperdonable. Después de todo lo que le hizo, ¿cómo puede siquiera considerarlo?, escribía un usuario en Twitter. Esto parece más una jugada de conveniencia que un acto de amor, apuntaba otro. Y por supuesto, Gerard Piqué no ha permanecido ajeno al revuelo. Aunque no ha hecho declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que no le hace ninguna gracia la cercanía entre Shakira y su ex. No entiende cómo puede volver a confiar en alguien que la demandó por dinero, reveló un amigo del exfutbolista. Sin embargo, entre rumores sobre la estabilidad de su relación actual con Clara Chía y sus propios desafíos empresariales, parece tener poco margen para intervenir o influir. En cuanto a los hijos de Shakira, Milan y Sasa, su bienestar sigue siendo la prioridad de la cantante. Cualquier paso que dé, sentimental o profesional, pasa por el filtro de la maternidad. Según algunas voces del entorno, los niños ya habrían conocido a Antonio en este nuevo contexto, y la reacción habría sido positiva. Nada de tensiones, más bien curiosidad natural. Lo ven como alguien que fue parte de la vida de su madre antes de que ellos nacieran, comentó una fuente. Una figura del pasado que ahora aparece con una actitud diferente. Pero, más allá de lo emocional, la gran incógnita que mantiene en vilo a medios, fans y críticos es una sola: ¿cómo se llamará esta canción? Shakira ha sido conocida por jugar con títulos directos, ingeniosos, cargados de metáforas y referencias personales. Recordemos cuando mencionó relojes, coches y hasta suegras. Esta vez, sin embargo, el secreto se mantiene a rajatabla. El título está bajo llave y solo un grupo muy reducido dentro del equipo de producción conoce su nombre. Lo que sí ha trascendido es que no será un nombre evidente. No será Antonio ni El Regreso. Será algo simbólico, cargado de doble sentido, que solo cobrará todo su significado cuando la canción vea la luz. Y ahí, precisamente, se encuentra una de las jugadas maestras de Shakira. Más que un artista, ha demostrado ser una estratega brillante, una narradora de historias que entiende perfectamente cómo transformar su vida en una experiencia compartida. Porque lo que para otros sería solo un reencuentro con un ex, para ella se convierte en una narrativa que mezcla dolor, perdón, arte y espectáculo. Y si el cierre de esta página necesita una pista para lo que viene, basta con decir que, días después del supuesto encuentro en el estudio, ocurrió algo que transformó la especulación en noticia. Y ese algo fue una aparición pública que marcó un antes y un después en la historia. Hasta entonces, las señales eran tenues, coincidencias, canciones que podían interpretarse de mil formas, fotografías difusas de encuentros discretos. Pero en Miami, todo cambió. En una gala benéfica organizada por empresarios latinos vinculados a la Fundación Pies Descalzos, Shakira apareció cuando nadie la esperaba. Y no lo hizo sola. A su lado, caminando con paso firme y gesto sereno, iba Antonio de la Rúa. Ella llevaba un vestido marfil, el cabello suelto y una sonrisa tranquila, como si por fin hubiese hecho las paces con algo dentro de sí. Él, con traje oscuro, parecía perfectamente cómodo en un lugar donde años atrás habría sido impensable verlo. No hubo discursos románticos ni declaraciones explícitas, pero sí miradas sostenidas, complicidad evidente y un lenguaje corporal que no necesitó traducción. Era como si ambos se hubieran despojado del peso del pasado solo por esa noche. En el escenario, Shakira se limitó a agradecer el apoyo a su fundación, habló de educación, de proyectos sociales, de su compromiso con Colombia. Antonio no dijo palabra, pero su sola presencia lo decía todo. Al final del acto, cuando la cantante bajó del escenario, él se puso de pie para aplaudir. No fue un gesto exagerado, pero sí lleno de intención. No parecía una ovación casual, sino una afirmación silenciosa de que estaba ahí por ella, de nuevo. A partir de esa noche, los rumores se convirtieron en certezas a medias. Los medios comenzaron a hablar de reencuentro con más convicción, y las redes sociales explotaron. Pero lo más revelador vino unos días después, cuando se filtró un fragmento de una nueva canción que Shakira estaba produciendo en secreto.
El audio, grabado desde el interior del estudio, no era nítido, pero dejaba escuchar una melodía nostálgica, con un ritmo contenido, íntimo. La frase que destacaba en el estribillo era clara: lo que dejé volverá, si el corazón lo pide. Con solo esa línea, se desató una ola de interpretaciones. Algunos vieron una metáfora sobre el tiempo y las oportunidades. Otros no tuvieron dudas: la canción hablaba de Antonio. No hacía falta nombrarlo directamente. El mensaje estaba en la elección de palabras, en el tono confesional, en esa mezcla de melancolía y deseo de reconciliación que impregnaba cada verso. Y si algo ha demostrado Shakira a lo largo de su carrera, es que rara vez escribe sin motivo. Cada letra es una ventana a su mundo interior. A diferencia de los temas recientes dedicados a su ruptura con Piqué, cargados de ironía y rabia, esta nueva canción tenía otra energía. Era suave, contenida, llena de nostalgia. No buscaba reproches ni provocaciones. Era más bien una invitación al recuerdo, una mirada atrás no con resentimiento, sino con cariño. Como si esa etapa de su vida, por mucho que doliera, siguiera ocupando un lugar sagrado en su memoria. Las reacciones del público fueron, como era de esperarse, divididas. Para algunos, Shakira estaba mostrando madurez, dando una lección de crecimiento emocional al atreverse a reconectar con una parte importante de su pasado. Para otros, era una decisión cuestionable, un riesgo innecesario que podría abrir viejas heridas. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que algo había cambiado. La cantante ya no se escondía. No negaba nada. No confirmaba tampoco. Simplemente seguía adelante, dejando que sus gestos hablaran por ella. En su círculo más cercano, las opiniones estaban lejos de ser unánimes. Algunos amigos celebraban este reencuentro como un signo de que Shakira se estaba permitiendo sanar. La notaban más serena, menos a la defensiva, con una energía distinta. Otros, en cambio, veían en Antonio una figura del pasado que podía volver a generar conflictos. No olvidaban las batallas legales, la tensión que marcó el final de su relación ni las cicatrices que dejó aquel proceso. Pero tal vez lo más delicado de este regreso era el impacto en los hijos de Shakira. Milan y Sasa, que crecieron en medio del huracán mediático de su madre, ahora veían aparecer en escena a alguien que pertenecía a un tiempo anterior al suyo. Según personas cercanas, la cantante fue cuidadosa. No los expuso ni los forzó a aceptar nada. Antonio fue presentado sin etiquetas, simplemente como alguien importante que había vuelto a cruzar su camino. La reacción, dicen, fue positiva. Sin tensiones, más bien con una curiosidad natural por entender quién era ese hombre del pasado que ahora se sentaba a su lado. La canción, aún sin nombre oficial, seguía tomando forma. En el estudio se hablaba de ella como el centro emocional del nuevo álbum. No sería un tema más, sino uno de esos momentos clave que definen un proyecto entero. Se estaba produciendo con sumo cuidado, cuidando cada arreglo, cada pausa, como si en cada nota se escondiera algo que debía decirse sin palabras. Y en paralelo, Shakira comenzaba a dejar pistas más claras. Pequeños gestos, publicaciones sutiles, frases en entrevistas en las que, sin mencionar a nadie, parecía aludir a sentimientos que creía superados, pero que ahora volvían con fuerza. Todo esto preparó el terreno para lo que ocurrió días después en Los Ángeles, en un evento privado al que solo unos pocos periodistas y miembros de la industria musical tuvieron acceso. En ese espacio íntimo, sin cámaras oficiales, sin grandes producciones ni coreografías, Shakira interpretó en vivo un fragmento de esa canción que tanto venía generando. No fue una versión final, ni una presentación completa. Apenas unos minutos, lo suficiente para estremecer a todos los presentes. Su voz sonaba diferente, más vulnerable, más cruda. Al terminar, se llevó la mano al pecho, respiró profundo y agradeció el silencio de la sala. Entre los asistentes, Antonio estaba sentado en una esquina discreta, pero visible. Cuando ella terminó de cantar, él fue el primero en aplaudir. Un gesto que, aunque simple, fue interpretado por todos como la confirmación de lo que hasta entonces solo se había insinuado. No hubo comunicados ni entrevistas. Ninguno dijo una palabra sobre lo que estaban viviendo. Pero ya no hacía falta. La historia estaba escrita, una vez más, en los silencios. En una canción. En una mirada compartida. Y es justamente esa canción la que ha terminado por convertirse en el corazón de toda esta historia. Porque no se trata simplemente de una balada más en el repertorio de Shakira. Esta vez, hay algo distinto, casi confesional, en cada verso que va tomando forma entre sesiones privadas de grabación y decisiones milimétricas de producción. Según personas cercanas al equipo, la melodía mezcla elementos acústicos con ritmos afrocaribeños suaves, envolventes, como si la artista buscara equilibrar emoción y contención en una sola pieza.
En los borradores que circulan entre los músicos y productores, algunas frases han llamado poderosamente la atención. Cuando el mar devuelve lo que un día se llevó, hay adioses que solo esconden pausas largas, o volví a reconocerte por la forma en que respiraste, son solo algunas de las líneas que han logrado filtrarse y que, para muchos, no dejan lugar a dudas sobre su inspiración. No hacen falta nombres. Quien ha seguido la historia, sabe de quién habla. Pero si bien esta canción es una pieza clave, no es el único indicio de lo que está ocurriendo. Shakira ha comenzado a aparecer en lugares donde normalmente no se la veía. Cafés en barrios tranquilos de Miami, eventos pequeños donde no se esperaría encontrar a una superestrella internacional, incluso caminatas al atardecer en Central Park, captadas por paparazzis atentos a cada gesto. Y lo curioso es que Antonio está, casi siempre, a pocos pasos. A veces a su lado, otras ligeramente detrás, pero presente. Lo más revelador, sin embargo, ha sido su actitud. No hay prisas, no hay poses, no hay esa necesidad de dar explicaciones al mundo que tanto caracterizó a la Shakira de otros tiempos. Es como si ahora hubiera encontrado una forma distinta de habitar su historia, más calmada, más consciente. Y Antonio, por su parte, parece haber aprendido a moverse con más sutileza en un entorno que alguna vez lo desgastó. Su silencio no es evasión, sino estrategia. Una especie de respeto tácito hacia lo que se está reconstruyendo. Eso no significa que el entorno lo entienda. En absoluto. Muchas personas, incluso dentro del círculo más íntimo de la cantante, siguen sin ver con buenos ojos esta cercanía. Las heridas del pasado pesan. Aquel proceso judicial por los beneficios económicos que Antonio reclamó tras su ruptura sigue siendo un tema incómodo. La palabra traición todavía sobrevuela algunas conversaciones. No faltan quienes opinan que este regreso, por muy cargado de nostalgia que esté, es una jugada arriesgada que puede acabar en decepción. Las redes sociales, por supuesto, han sido campo de batalla. Desde quienes celebran una segunda oportunidad con entusiasmo romántico hasta los que no perdonan ni olvidan. Shakira puede perdonar, pero nosotros no, escribió un usuario en X, antes Twitter. Otro comentaba con ironía, después de Piqué vuelve Antonio, el próximo es el primer novio de colegio. La crítica mordaz convive con la esperanza de quienes creen que, tal vez, todos merecen una nueva oportunidad, incluso los amores más complicados. Lo que sí parece indiscutible es que esta nueva etapa ha renovado una energía artística que hacía tiempo no se veía con tanta intensidad. La Shakira de ahora no solo está componiendo con el corazón en la mano, sino que ha asumido el reto de transformar nuevamente su vida personal en una narrativa poderosa. Lo ha hecho antes, claro, pero esta vez el tono es más introspectivo. Menos rabia, más aceptación. Menos ruptura, más reconciliación. Y eso, viniendo de una artista que convirtió su despecho en himnos globales, marca una diferencia significativa. De hecho, algunos productores que han trabajado con ella en los últimos meses aseguran que nunca la habían visto tan comprometida emocionalmente con una canción desde los tiempos de Antología o Tú. La grabación de este nuevo tema ha sido pausada, casi artesanal. Cada palabra se pesa, cada acorde se prueba una y otra vez, buscando la forma justa de transmitir lo que no se dice directamente. Porque, aunque la letra sea ambigua, todos en el estudio entienden que están siendo testigos de algo más grande que una simple sesión de música. Y mientras todo esto ocurre en los estudios, en la calle y en los medios, también hay una dimensión más privada en juego, la de los hijos de Shakira. Milan y Sasa están creciendo entre dos mundos, con su madre viajando constantemente y un padre que, desde hace tiempo, también es centro de titulares. Ahora, con la reaparición de Antonio, ese equilibrio frágil podría tambalearse. Pero fuentes cercanas al artista aseguran que todo se ha manejado con cuidado. Que los niños ya conocen a Antonio en este nuevo contexto y que, al menos por ahora, la relación ha sido cordial y respetuosa. Lo ven como alguien del pasado que ahora ha vuelto con buenas intenciones, comenta una persona del entorno familiar. No hay tensiones abiertas, pero sí una especie de observación silenciosa. Como si también ellos, desde su inocencia, entendieran que están presenciando algo importante. Shakira, por su parte, parece más protectora que nunca. Sabe que cualquier paso en falso puede afectar el equilibrio que ha logrado construir para ellos. Y es en ese contexto donde cobra aún más sentido la discreción con la que se está manejando todo. No hay notas de prensa, ni exclusivas vendidas, ni entrevistas pactadas para confirmar lo que todos intuyen. Solo música, miradas, gestos pequeños. Y una canción que poco a poco va tomando forma como el testimonio más puro de lo que realmente está pasando. Un mensaje al mundo sin necesidad de explicaciones. Lo que resulta más fascinante en todo esto no es tanto el reencuentro en sí,
sino la forma en que Shakira ha decidido narrarlo, sin alardes, sin nombres, sin discursos. Solo música. Una decisión que, lejos de ser casual, parece estratégicamente emocional. Es su lenguaje más honesto, el lugar donde puede desahogar sin pedir permiso, donde puede insinuar sin tener que explicar. Y así, mientras todos especulan, ella canta. Pero aunque la discreción ha sido clave, hubo un momento que rompió esa barrera tácita, el evento en Los Ángeles. Fue una gala íntima, organizada por un conocido productor musical en la que, de forma inesperada, Shakira subió al escenario para interpretar algunos temas recientes. Entre ellos, presentó por primera vez, aunque de forma no oficial, un fragmento de esa canción que ha generado tanto revuelo. El público, compuesto por figuras de la industria, prensa especializada y amigos cercanos, quedó en absoluto silencio al escuchar los primeros acordes. No era una performance preparada. Shakira estaba visiblemente conmovida. Su voz, aunque firme, dejaba entrever la carga emocional que llevaba encima. Al terminar, se llevó la mano al pecho, cerró los ojos por un instante y agradeció en voz baja. Fue un gesto pequeño, pero contundente. Un testimonio sin palabras. Y fue justo entonces cuando Antonio, presente entre los asistentes, se puso de pie y aplaudió. Sin exagerar, sin gestos teatrales. Solo ese aplauso sereno, firme, como quien aprueba algo que entiende desde adentro. Ese momento, captado por un par de móviles, no tardó en circular. La prensa lo convirtió en titular. Antonio aplaude la nueva canción de Shakira, confirmación de reconciliación. Y aunque ninguno dijo una palabra al respecto, todos lo interpretaron como una especie de aprobación pública. Ya no era solo un rumor. Ya no era solo una coincidencia. Era una escena real. Y desde entonces, la narrativa cambió. Lo interesante es que, a pesar del peso simbólico del gesto, ni Shakira ni Antonio han hecho nada para desmentir o confirmar la situación. No han evitado los rumores, pero tampoco los han alimentado abiertamente. Se mueven en un equilibrio extraño, como si estuvieran ensayando una nueva forma de estar juntos. Más madura, más consciente, quizás más frágil, pero también más libre. Las especulaciones, claro, no han dejado de crecer. En Colombia, los programas de tertulia reviven entrevistas antiguas, analizan viejas fotografías, comparan gestos pasados con los actuales. En Argentina, los titulares son aún más intensos: el regreso del amor que marcó a Shakira, Antonio de la Rúa, de la demanda a la redención. Y en España, donde todo lo que gira en torno a Shakira y Piqué sigue siendo tema caliente, los comentarios se dividen entre la incredulidad y la curiosidad. Y sin embargo, pese al ruido mediático, la historia se sigue contando en voz baja. En esos pequeños gestos que no buscan ser virales. En los silencios compartidos en una cafetería, en las caminatas sin destino claro, en las miradas que dicen más que cualquier comunicado oficial. Y, sobre todo, en la música. Porque esa canción, todavía sin título confirmado, se ha convertido en el termómetro emocional de esta etapa. No es un hit bailable, no es una canción pensada para encabezar los rankings. Es una pieza íntima, simbólica, que, según quienes la han escuchado entera, podría convertirse en el momento más intenso de su próximo álbum o incluso de su gira. No tanto por lo que dice, sino por lo que significa. Y ahí entra otro elemento clave, el espectáculo. Porque si algo sabe hacer Shakira, es transformar sus vivencias personales en eventos culturales globales. Lo hizo con su ruptura con Piqué, convirtiendo el desamor en una declaración de empoderamiento. Y ahora, podría estar haciendo lo contrario. Tomar un amor que parecía enterrado y vestirlo con nuevas melodías, más suaves, más maduras, más humanas. Los creativos de su equipo ya trabajan en la puesta en escena de ese tema en la próxima gira. Se habla de un momento de luz tenue, una pausa en medio del dinamismo del show, donde Shakira se quedará sola en el escenario, acompañada por una guitarra y una pantalla que proyectará imágenes abstractas, olas del mar, caminos que se bifurcan, siluetas que se rozan sin tocarse. Un instante de calma antes de que el espectáculo vuelva a estallar. Pero, más allá del show, más allá de la especulación, hay una pregunta que sigue rondando en el aire, cada vez con más fuerza: ¿es este reencuentro real o solo simbólico? ¿Se trata de una reconciliación sentimental que ha madurado con los años o simplemente una forma de cerrar una herida abierta con arte y dignidad? Algunos amigos cercanos al artista afirman que Shakira no está buscando revivir el pasado tal como fue, sino resignificarlo. Que no quiere volver a los tiempos en los que Antonio manejaba su carrera y compartía cada paso de su vida profesional, sino recuperar algo más simple, un vínculo genuino, un apoyo sincero, una presencia que no exija explicaciones. Y Antonio, por su parte, parece haber entendido bien esa necesidad.
No ha reclamado protagonismo, no ha buscado entrevistas, no ha intentado controlar el relato. Su figura se ha mantenido serena, como quien acompaña sin invadir. Como si supiera que, esta vez, no se trata de estar delante, sino al costado, en ese lugar discreto desde el cual se puede sostener sin pesar. Y esa, quizás, es la verdadera diferencia entre el antes y el ahora.